En los rascacielos de cristal donde se forjan los imperios del mañana, una secretaria era tratada como un fantasma. La humillaban, la ignoraban, creyendo que su valor era nulo. No sabían que, desde las sombras, ella era la única que conocía los cimientos frágiles sobre los que se sostenía todo el edificio. Esta es la historia de cómo la mujer invisible se convirtió en la arquitecta de su propio destino. Si crees que el verdadero poder no siempre hace ruido, quédate. Suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir te demostrará que nunca debes subestimar a quien trabaja en silencio. Vision Corp era una máquina de movimiento perpetuo. Sus pasillos de vidrio eran arterias por las que fluía una sangre de ambición y prisa. En medio de esa vorágine, en un pequeño escritorio que era más un puesto de peaje que una oficina, se sentaba Isabela. Su existencia era un susurro en medio de una ópera de egos. Era la guardiana de las agendas, la proveedora de café, la voz sin rostro al otro lado del intercomunicador. Su trabajo era esencial, pero invisible, y en Vision Corp, lo invisible era sinónimo de insignificante. Los ejecutivos, dioses menores en su Olimpo corporativo, pasaban a su lado sin verla. Para ellos, ella era una utilidad, no una persona. Un software humano programado para facilitar sus vidas. Y como a cualquier software, solo se le prestaba atención cuando fallaba. Rogerio, el director de operaciones y el sumo sacerdote de la arrogancia, era el maestro de su humillación cotidiana. No la llamaba por su nombre. Era tú, la secretaria. Oiga, cualquier mínimo error, real o imaginario, era una excusa para un sermón público. ¿Es que ni siquiera puedes filtrar una llamada correctamente?, le espetaba, su voz resonando para que todos fueran testigos. A veces me pregunto si piensas. Isabela había perfeccionado el arte de la impasibilidad. Su rostro se convertía en una máscara serena. Su sonrisa, en un delicado escudo de porcelana. Sabía que cualquier fisura en esa máscara sería explotada. Pero detrás de la calma, su mente era una grabadora. Archivaba cada injusticia, cada palabra hiriente, cada mirada de desdén, y mientras ellos se pavoneaban en la cima, ciegos a los detalles, ella, desde la base, lo veía todo. Conocía los proyectos fallidos que se barrían bajo la alfombra, las alianzas secretas, las promesas rotas. Su conocimiento era un arma que se forjaba en el fuego del menosprecio, y en la soledad de su escritorio se hacía una promesa. Llegará el día en que mi silencio se convierta en su sentencia. La cultura de Vision Corp era darwinismo puro. Los fuertes devoraban a los débiles para escalar en la cadena alimenticia. Isabela, con su naturaleza reservada y su aversión al conflicto, era vista como un eslabón débil, un blanco fácil para desviar culpas y frustraciones. La humillación era una herramienta de gestión no oficial. Una mañana, un informe crucial para una junta de inversores desapareció. Rogerio, en lugar de buscarlo, fue directamente al escritorio de Isabela. «¡El informe! ¿Dónde está? Tu única tarea era tenerlo listo», gritó, golpeando la mesa con el puño. La escena atrajo, como siempre, a un público de curiosos. Isabela, sin inmutarse, señaló una carpeta en el propio escritorio de Rogerio. «Está ahí, señor. Lo dejé anoche como me pidió», respondió con una voz tan tranquila que resultaba casi desafiante. La humillación de Rogerio, al ser corregido, se transformó en una ira aún mayor, que redirigió hacia ella con un comentario sarcástico sobre su lentitud. Las risas de los colegas fueron la banda sonora de su retirada. «Tiene suerte de que Rogerio no la despida», comentó alguien. Pero en medio de ese desierto de hostilidad, había un oasis. Marcela, una joven analista de proyectos, había observado la escena con una indignación silenciosa. Más tarde, mientras Isabela almorzaba sola en el comedor como de costumbre, Marcela se sentó frente a ella. «Lo que ha hecho Rogerio ha sido miserable», dijo sin rodeos. «Y la forma en que lo has manejado ha sido magistral. Tienes un temple de acero, Isabela». Por primera vez en mucho tiempo,
Alguien en esa empresa la miraba y veía fuerza en lugar de debilidad. Ese simple gesto fue el comienzo de una alianza secreta. Marcela se convirtió en su confidente, en la única persona con la que Isabela podía bajar la guardia. En sus conversaciones a la hora del almuerzo, compartían frustraciones y sueños. «Ellos creen que eres invisible», le dijo Marcela un día. «Y esa es tu mayor ventaja. Mientras te ignoran, tú te estás convirtiendo en el disco duro de esta empresa. Sabes dónde está enterrado cada cadáver». Esas palabras resonaron en Isabela. Marcela le había dado una nueva perspectiva. Su posición no era solo una fuente de dolor, era una posición de poder latente. El apoyo de su amiga no detuvo las humillaciones, pero las hizo más soportables. Le dio un propósito a su resistencia. Ya no solo aguantaba, observaba, aprendía, archivaba. Cada desprecio, cada injusticia, era un dato más que añadía a su vasto y silencioso archivo. El juego de ajedrez continuaba, y aunque sus jefes creían que ella ni siquiera estaba en el tablero, Isabela, pieza a pieza, se estaba preparando para el jaque mate. La sala de juntas de Vision Corp era un acuario de tiburones. Las paredes de cristal, que pretendían simbolizar transparencia, en realidad servían para que todos pudieran ver quién devoraba a quién. Isabela se movía por ese espacio con la cautela de un pez pequeño, sirviendo café y distribuyendo documentos, intentando ser lo más invisible posible. Pero para Rogerio, su invisibilidad era una provocación. Necesitaba un recordatorio constante de su propio poder, y humillar a Isabela se había convertido en su ritual preferido. En medio de una presentación crucial sobre los resultados trimestrales, Rogerio se detuvo. Fingió buscar un documento en su tableta y luego levantó la vista clavándola en Isabela. ¿Dónde está el anexo de ventas del último mes, Isabela? ¿O es que tu capacidad multitarea no incluye recordar una simple instrucción? La pregunta fue lanzada como un dardo envenenado. La sala entera se quedó en silencio. Isabela, que tenía el documento en la mano, listo para ser entregado, se acercó y lo colocó suavemente sobre la mesa frente a él. «Aquí está, señor», respondió. Su voz un hilo de calma en un mar de tensión. Rogerio tomó el informe sin mirarla. «Nunca dejas de sorprenderme», continuó, su voz goteando sarcasmo. «Debe ser un desafío enorme para alguien con tus limitaciones, mantenerse al día en una empresa de este calibre». La risa contenida de algunos ejecutivos fue como una bofetada. Isabela sintió el calor de la vergüenza en sus mejillas, pero su rostro permaneció impasible. Se retiró a su rincón, su corazón un nudo de rabia y resignación. Nadie la defendió, nadie se atrevió. En ese ecosistema, la supervivencia dependía de no convertirse en el próximo objetivo. Mientras recogía las tazas de café vacías, sus ojos se cruzaron con los de Marcela, que estaba sentada en una esquina tomando notas. Marcela le dedicó una mirada que era una mezcla de furia y aliento, un mensaje silencioso que decía: «Aguanta, recuerda por qué lo haces». Y es aquí, en este ritual de crueldad, donde te pregunto, ¿cuántas veces el silencio de los buenos permite que la arrogancia de los malos florezca? Si crees que el respeto en el lugar de trabajo no es un lujo, sino un derecho fundamental, demuéstralo con tu like y comparte esta historia. Tu apoyo ayuda a visibilizar estas injusticias silenciosas. Isabela salió de la sala con la cabeza alta. Una reina destronada pero no vencida. Podría haber llorado, pero eligió no darles esa satisfacción. En su lugar, cada detalle de esa humillación fue archivado en su memoria, no como una herida, sino como una prueba más para el caso que, sin saberlo, estaba construyendo. Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que, detrás de su silencio, la arquitecta invisible ya estaba diseñando los planos de un nuevo edificio, uno donde los cimientos no serían de arrogancia, sino de respeto, y los viejos pilares estaban a punto de caer. De vuelta en la seguridad de su escritorio, Isabela respiró hondo. El aire fuera de la sala de juntas parecía más limpio, menos viciado de ego. Sus ojos ardían, pero se negó a llorar. Las lágrimas eran un lujo que se reservaba para la soledad de su casa. En su lugar,
Hizo lo que siempre hacía. Canalizó su dolor en organización. Abrió su cuaderno de notas, un diario de tapas negras que nadie se había molestado en mirar nunca, y comenzó a escribir. No escribía sus sentimientos, escribía hechos. La hora de la reunión, los asistentes, la frase exacta de Rogerio, la risa de los ejecutivos. Su cuaderno no era un diario personal, era un registro meticuloso, una bitácora de las injusticias y abusos de poder que presenciaba a diario. Era su archivo de las sombras. Mientras escribía, los susurros en los pasillos continuaban. Pobre chica, nunca saldrá de ese puesto. Imagínatela con poder de decisión. ¡Qué ridículo! Las palabras, antes dagas, ahora eran meros zumbidos de insectos. Su perspectiva había cambiado. Marcela se acercó con su habitual taza de té, un pequeño ritual de solidaridad. «El mundo da vueltas, Isa», le dijo en voz baja. «Y siento que el eje está empezando a girar. Sigue haciendo lo que haces». Isabela le sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Gracias, Marce. Tus tés me mantienen cuerda». El consuelo de su amiga era un ancla, pero su verdadera fuerza ahora provenía de un lugar diferente. Provenía de la conciencia de su propio poder silencioso. Esa noche se quedó hasta tarde, organizando el archivo físico de la empresa, una tarea que todos evitaban, y allí, entre carpetas polvorientas y documentos olvidados, encontró un tesoro. Un contrato antiguo, con una cláusula de penalización millonaria que Rogerio había pasado por alto en una renegociación. Un informe de auditoría interna de hacía años que advertía sobre las mismas prácticas de manipulación de datos que él seguía utilizando. Un rastro de negligencia y arrogancia documentado en papel y tinta. Isabela no hizo nada con esa información. Simplemente la escaneó y la guardó en una carpeta digital segura, añadiéndola a su creciente archivo. No estaba buscando venganza, al menos no conscientemente. Estaba, por instinto, acumulando munición. Mientras Rogerio y sus secuaces se emborrachaban de poder, celebrando sus pequeñas victorias diarias sobre ella, Isabela se estaba convirtiendo en la historiadora de sus crímenes. El desprecio de ellos era su camuflaje. Su invisibilidad era su superpoder. Le permitía ver, escuchar y saber cosas que nadie más sabía. El silencio de Isabela ya no era un signo de debilidad. Era la calma estratégica que precede a un movimiento decisivo en una partida de ajedrez. Y pronto, muy pronto, sería su turno de mover. Los días que siguieron a la humillante reunión en la sala de juntas fueron un lento descenso a un infierno más frío. El desprecio de Rogerio ya no era esporádico. Se había convertido en el aire que Isabela respiraba. Cada orden era un gruñido, cada petición, una prueba de su paciencia. Pero algo fundamental había cambiado. La soledad, esa compañera constante y pesada, comenzaba a disiparse. Marcela, que antes ofrecía su apoyo con la sutileza de una nota adhesiva, ahora se sentaba a su lado en la trinchera. Una tarde, la escena fue particularmente cruel. Rogerio, frustrado por una llamada, arrojó una pila de informes al suelo cerca del escritorio de Isabela. «Limpia esto. Y para la próxima, anticípate a mis necesidades. No te pago para que decores la silla», espetó, antes de marcharse a una reunión. Mientras Isabela recogía los papeles, sintiendo las miradas de reojo de sus colegas, Marcela se arrodilló a su lado y comenzó a ayudarla. «Ya es suficiente, Isa», dijo Marcela en un susurro feroz, su voz una mezcla de rabia y determinación. «Esto ya no es un jefe exigente, esto es acoso. Y lo peor es que lo hace porque sabe que puede, porque cree que no tienes a nadie». Isabela la miró, sus ojos empañados por lágrimas que se negaba a derramar. «No hay nada que hacer, Marce. Si me quejo me despedirán». Marcela negó con la cabeza. «Te equivocas. Hay mucho que hacer, pero no puedes hacerlo sola. Yo también estoy harta de su misoginia, de su arrogancia, de cómo nos trata a todas como si fuéramos idiotas. Nos ven como piezas reemplazables, ¿verdad?
pues es hora de que las piezas se organicen y derriben al rey. Esa conversación, en medio de papeles esparcidos por el suelo, fue la firma de un pacto silencioso. Fue el nacimiento de una alianza forjada en la humillación compartida. A partir de ese día, sus almuerzos en el parque se convirtieron en sesiones de estrategia. Isabela, que durante años había sido una observadora pasiva, comenzó a compartir los tesoros de su archivo secreto. Le mostró a Marcela las copias de los contratos con cláusulas sospechosas, los informes de gastos inflados, los correos electrónicos donde Rogerio se atribuía el mérito del trabajo de otros. Marcela, con su mente analítica, conectaba los puntos. Esto es un patrón, Isa. No son errores aislados. Es un sistema de corrupción y abuso, y tú, sin darte cuenta, has estado recopilando el acta de acusación durante años. La revelación fue un shock para Isabela. Nunca había pensado en sus notas como pruebas. Eran solo un mecanismo de defensa, una forma de validar su propia cordura. Ahora, veía que eran mucho más. Eran poder. Marcela le enseñó a ser más metódica, a encriptar sus archivos, a crear copias de seguridad externas. No estamos jugando, Isa. Si nos descubren, nos aplastarán. Tenemos que ser más inteligentes, más pacientes y más despiadadas que ellos. La amistad de Marcela no solo le dio a Isabela el coraje para luchar, sino también las herramientas para hacerlo. Ya no era una víctima solitaria. Era la mitad de un equipo. Una de las dos arquitectas de una demolición cuidadosamente planificada. Y cada nueva humillación de Rogerio ya no era una herida, sino un ladrillo más en la estructura de su propia caída. La arrogancia es un narcótico, y Rogerio era un adicto. Convencido de su propia invulnerabilidad, se volvió descuidado. Su desprecio por Isabela era tan profundo que la había borrado de su ecuación de riesgos. Ella era, para él, parte del paisaje, tan inofensiva como la planta de la esquina o el cuadro de la pared, y esa ceguera se convirtió en su perdición. Una mañana, mientras mantenía una llamada en altavoz con un proveedor, negoció abiertamente una comisión ilegal, un incentivo para acelerar un pago. No se molestó en cerrar la puerta de su oficina de cristal. Isabela, sentada a pocos metros, transcribió cada palabra, cada pausa, cada risa cómplice. El documento se tituló Anexo de Ética Corporativa en su archivo secreto, una ironía que solo ella podía apreciar. Días después, en un arrebato de limpieza de fin de año, le entregó una caja de archivadores viejos. «Deshazte de esto, tritúralo todo, no quiero ver más papeles inútiles», le ordenó. Isabela reconoció las etiquetas. Eran los informes de auditoría interna de hacía 5 años, los mismos que Marcela y ella habían identificado como el origen de las advertencias sobre manipulación de datos. Con una obediencia impecable, Isabela llevó la caja a la sala de trituración, pero no sin antes pasar por el escáner de alta velocidad de la oficina. Los papeles inútiles ahora vivían para siempre en la nube, esperando su momento. El arsenal de las invisibles crecía cada día. Tenían un mapa detallado de la corrupción de Rogerio, una cronología de sus abusos. Pero Marcela insistía en la paciencia. Un ataque frontal es lo que él esperaría. Lo negará todo, nos desacreditará y nos despedirá. Necesitamos un catalizador, un evento que lo obligue a exponerse ante una autoridad superior. Mientras esperaban, Isabela perfeccionó su acto de sumisión. Servía el café con una sonrisa, agendaba las reuniones con una eficiencia robótica, soportaba los desprecios con una serenidad que comenzaba a inquietar a Rogerio. Su calma no era natural. Era la calma de un lago profundo, cuya superficie tranquila oculta corrientes poderosas. Un día, incapaz de soportar esa impasibilidad, la acorraló cerca de la máquina de café. «Te veo muy sonriente últimamente, Isabela», le dijo, su voz un siseo. «¿Qué te parece tan divertido? ¿Estás tramando algo en esa cabecita tuya?» Isabela levantó la vista de la taza que estaba llenando. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, no había miedo en su mirada, solo un vacío insondable. Le dedicó una de sus sonrisas de porcelana, pero esta vez tenía un filo cortante.
Solo hago mi trabajo, señor Rogerio. Asegurarme de que todo funcione a la perfección, respondió. Su voz era suave, pero la palabra perfección flotó en el aire, cargada de un significado oculto que él no pudo descifrar, pero que lo hizo sentir profundamente incómodo. Se alejó de ella con una extraña sensación de derrota. No había podido quebrarla. No había podido leerla. La calma de Isabela era su nueva arma, un muro de niebla que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Y Rogerio, por primera vez, sintió un escalofrío. No sabía de dónde vendría el ataque, pero sentía, en la boca del estómago, que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme. El catalizador que Marcela había estado esperando llegó de la forma más inesperada. Vision Corp anunció una auditoría de gobernanza interna, un procedimiento estándar que se realizaba cada 5 años, pero que esta vez sería dirigido por un equipo externo para garantizar la máxima transparencia. La noticia causó un ligero revuelo en la planta ejecutiva, pero Rogerio la desestimó con su arrogancia habitual. «Pura burocracia», le dijo a su equipo. «Les daremos los informes que quieran, firmarán sus papeles y se irán. No tienen nada que encontrar». Estaba tan seguro de que sus huellas estaban bien cubiertas que no percibió el peligro. Para Isabela y Marcela, sin embargo, la noticia fue como el sonido de una campana de salida en una carrera. Era el momento. La auditoría externa era la autoridad superior que necesitaban, un tribunal imparcial ante el cual presentar su caso. Pero sabían que no podían simplemente entregar un pendrive lleno de archivos. Necesitaban una forma de guiar a los auditores hacia la verdad sin exponerse prematuramente. Necesitaban plantar una semilla, un hilo dorado que al ser tirado desenredara toda la madeja de corrupción. La oportunidad se presentó una tarde, cuando el director jurídico, Enrique Teles, un hombre mayor y respetado, conocido por su integridad, bajó a la zona de archivos en busca de unos documentos fundacionales de la empresa. El archivo muerto era el dominio de Isabela. Nadie conocía ese laberinto de estanterías metálicas y polvo como ella. Mientras lo ayudaba a localizar unas actas antiguas, Isabela, con una naturalidad ensayada, dejó caer accidentalmente una carpeta. Al recoger los papeles esparcidos, se aseguró de que uno en particular quedara a la vista de Enrique. Era una copia de un informe de gastos de Rogerio de hacía 2 años. Uno que ella sabía que estaba flagrantemente inflado, junto a una nota de un proveedor agradeciendo una generosa comisión. Enrique, un hombre de detalles, frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó. Isabela adoptó una expresión de inocencia confundida. «Oh, disculpe, señor Teles. Debió mezclarse. Son solo papeles viejos que el señor Rogerio me pidió archivar. La palabra clave fue archivar, no destruir». Enrique tomó el papel y lo examinó. No dijo nada, pero sus ojos, agudos como los de un águila, registraron la información. Ese fue el hilo dorado. Isabela no acusó, no denunció. Simplemente puso una anomalía frente a los ojos de la única persona con el poder y la integridad para investigarla. En los días siguientes, la auditoría, que había comenzado como un procedimiento de rutina, cambió de rumbo. Enrique Teles, ahora con una sospecha fundada, solicitó al equipo externo que se centrara en los informes de gastos y en los contratos de proveedores de los últimos 5 años. Rogerio, al enterarse, montó en cólera. «¿Por qué están perdiendo el tiempo con eso? ¡Es ridículo!», protestó. Pero ya era tarde. La investigación había cobrado vida propia. Mientras tanto, en la superficie, todo seguía igual. Isabela servía el café, agendaba las reuniones y soportaba los últimos coletazos de la tiranía de Rogerio. Pero por dentro, ella y Marcela observaban, pacientes, cómo el hilo que habían soltado comenzaba a tensarse, a punto de hacer sonar una campana que despertaría a toda la empresa. La invisibilidad de Isabela había sido su mejor arma. Le había permitido plantar la duda en el corazón del sistema, sin que nadie supiera de dónde venía. La investigación de los auditores, guiada por la discreta dirección de Enrique Teles, se topó con un muro.
Muchos de los documentos originales que necesitaban para cruzar la información de los últimos años habían desaparecido de los archivos digitales. Rogerio, al enterarse de la investigación, había ordenado a su gente de confianza que borrara cualquier rastro comprometedor. «Si no hay papel, no hay crimen», se jactaba en privado. Lo que no sabía era que subestimaba, una vez más, a la guardiana silenciosa de la memoria de la empresa. Una tarde, Enrique llamó a Isabela a su despacho. «Isabela», dijo con un tono grave, «estamos en un punto muerto. Los archivos digitales han sido manipulados. Necesitamos los originales en papel, especialmente los del período de fundación y los primeros contratos. ¿Hay alguna posibilidad de que existan copias físicas en el archivo muerto?» Isabela lo miró, y por primera vez, dejó que una chispa de su verdadero conocimiento brillara en sus ojos. «El señor Rogerio me ordenó destruir muchos de esos documentos, señor», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero el fundador, el señor Valenza, tenía un sistema de archivo personal, unas cajas que nadie ha tocado en 20 años. Están en el sótano, en la sección 7. Enrique sintió una oleada de esperanza. Le dio a Isabela una autorización especial y la llave del sótano, un área de acceso restringido. «Busca cualquier cosa que lleve la firma del señor Valenza, cualquier cosa que parezca personal». Isabela bajó al sótano, un lugar frío y silencioso, iluminado por tubos de neón que parpadeaban. El aire olía a papel viejo y a secretos. Se dirigió a la sección 7, un rincón olvidado cubierto de telarañas. Allí estaban 5 cajas de metal con la etiqueta AB, personal. Mientras las abría, su corazón latía con fuerza. Dentro, encontró lo que buscaba: copias de todos los contratos importantes, informes de auditoría originales y, en el fondo de la última caja, algo que la dejó sin aliento. Era un sobre grueso de color crema, sellado con lacre rojo y con una caligrafía elegante y firme. En el frente, decía: «Para la guardiana silenciosa, a ser abierto solo en caso de que la casa que construí pierda su alma». Isabela sintió un escalofrío. No sabía qué significaba, pero su instinto le dijo que acababa de encontrar el corazón del misterio. No rompió el sello. Con una profesionalidad impecable, catalogó el hallazgo, fotografió el sobre y subió con la caja al despacho de Enrique. Cuando Enrique vio el sobre, sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció el sello y la caligrafía del fundador. «Dios mío», susurró, «esto no es un documento de la empresa. Esto parece un testamento o algo más». Llamó inmediatamente a 2 miembros del Consejo de Administración para que actuaran como testigos y, con Isabela presente, se preparó para abrir el sobre. Y aquí, en este momento de máximo suspense, te pregunto: ¿crees en el destino o crees que son nuestros pequeños actos de integridad los que construyen nuestro futuro? Si esta historia te tiene atrapado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte la revelación que está a punto de cambiarlo todo. Con un cortapapeles, Enrique rompió cuidadosamente el sello de cera. Dentro, no había solo una carta. Había un documento legal, un poder notarial y una confesión. El pasado acababa de despertar, y estaba a punto de sentarse a la mesa para juzgar al presente. El silencio en el despacho de Enrique Teles era tan denso que se podía cortar. Los 2 miembros del consejo y Isabela observaban con la respiración contenida mientras Enrique extraía los documentos del sobre color crema. El primero era una carta manuscrita. La caligrafía, elegante y firme, pertenecía sin duda a Arthur Valenza, el legendario fundador de Vision Corp. Enrique comenzó a leer en voz alta. La carta, fechada 1 año antes de su muerte, era una mezcla de confesión y testamento moral. En ella, Arthur describía un incidente que nunca había olvidado. Una noche, trabajando hasta tarde, sufrió un desmayo hipoglucémico en la recepción, que en ese entonces estaba desierta. Contaba cómo una joven empleada de la limpieza, que hacía el turno de noche, lo encontró y, en lugar de entrar en pánico, lo ayudó con una calma y una amabilidad asombrosas.
Le dio un poco de azúcar que llevaba en su bolso y se quedó a su lado hasta que se recuperó, sin pedir nada a cambio. Cuando le pregunté su nombre, leía Enrique. Ella solo sonrió y dijo, «No importa mi nombre, señor. Lo importante es que todos en esta casa, desde el presidente hasta quien limpia el suelo, seamos tratados con dignidad». Isabela sintió que el aire le faltaba. Recordaba vagamente esa noche, muchos años atrás, al principio de su carrera en la empresa. Había ayudado a un señor mayor que parecía enfermo. Nunca supo quién era. Nunca imaginó que ese simple acto de bondad, realizado en la soledad de la noche, había sido presenciado y recordado por el hombre más poderoso de la compañía. La carta de Arthur continuaba, explicando cómo ese encuentro lo había marcado profundamente. Le había hecho temer que con el tiempo, la empresa que había construido con tanto esfuerzo perdiera su alma, que la ambición devorara la humanidad. Por eso, concluía la carta, he tomado una precaución. He creado un mecanismo para proteger el corazón de Vision Corp, un guardián del legado, y he decidido que ese poder debe recaer no en manos de los más ricos o los más ambiciosos, sino en manos de alguien que encarne la integridad silenciosa sobre la que se fundó esta empresa. Enrique hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Luego, tomó el segundo documento. Era un poder notarial, un instrumento legal complejo y blindado. Establecía la creación de un trust de voto de emergencia, un paquete de acciones mayoritarias del fundador, cuyo derecho a voto se activaría bajo una condición específica: la confirmación por parte del Consejo de prácticas de gestión abusivas o fraudulentas que atenten contra los valores fundacionales de la empresa. El poder designaba a una única persona como fideicomisaria, otorgándole el control temporal y decisivo sobre el futuro de la compañía. El documento era impecable, notariado y legalmente irrefutable. Todos en la sala contuvieron la respiración. «¿Y quién es el fideicomisario?», preguntó uno de los consejeros, su voz un susurro. Enrique no respondió. Simplemente giró la última página del documento, donde, en una línea separada y con una claridad inequívoca, estaba escrito un nombre. El nombre de la joven que, 20 años atrás, había compartido su azúcar con un extraño en la noche. El nombre de la mujer que, durante años, había soportado la humillación en silencio. El nombre era Isabela Nogueira. El impacto de la revelación fue como una onda expansiva silenciosa. Isabela se quedó mirando su propio nombre, escrito en tinta azul sobre el papel amarillento, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella, la secretaria invisible, la inútil, ahora, por la voluntad de un hombre al que apenas recordaba, se había convertido en la persona más poderosa de la empresa. Los consejeros estaban atónitos. Enrique Teles, aunque sorprendido, vio la genialidad del plan de Arthur Valenza. No era una herencia de dinero, sino una herencia de poder, condicionada a la integridad. «Esto lo cambia todo», dijo Enrique, rompiendo el silencio. «La auditoría ha confirmado, sin lugar a dudas, las prácticas abusivas de Rogerio. Las condiciones para activar el trust se han cumplido. Legalmente, Isabela, usted tiene ahora la última palabra». La noticia se manejó con la máxima discreción. Se convocó una asamblea extraordinaria del Consejo, a puerta cerrada. Rogerio llegó sonriente, confiado en que podría aplastar la ridícula investigación. Cuando Enrique presentó los documentos del fundador, la sonrisa de Rogerio se desvaneció. Cuando se anunció el nombre de Isabela como la nueva poseedora del voto mayoritario, su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y furia. «¡Esto es una farsa! ¡Una broma! ¡Esa mujer no sabe ni dirigir el tráfico!», gritó. Isabela, que había sido invitada a la reunión, se levantó. Ya no era la figura encogida que servía café. Su postura era erguida, su voz, tranquila pero firme. «Tiene razón, señor Rogerio», dijo, para sorpresa de todos. «No sé dirigir una multinacional, pero sé la diferencia entre el bien y el mal. Sé que el respeto no es opcional, y sé dónde están enterrados todos y cada uno de los errores que usted ha cometido para llegar hasta aquí.
El silencio que siguió fue sepulcral. Isabela, con la ayuda de Marcela y Enrique, presentó un resumen de su archivo de las sombras. Los informes manipulados, los contratos fraudulentos, los testimonios de acoso. La evidencia era abrumadora. El Consejo, enfrentado a un escándalo de proporciones épicas y con la amenaza legal del voto de Isabela, no tuvo otra opción. Rogerio y sus principales aliados fueron destituidos de sus cargos de forma inmediata. La noticia cayó como una bomba en la empresa. Los pasillos bullían de rumores. ¿Has oído? Isabela, la secretaria, es la nueva jefa. La mujer que todos habían ignorado ahora era el centro de todas las conversaciones. No hubo un discurso de victoria. No hubo venganza. La primera acción de Isabela como nueva figura de poder fue convocar una reunión con todos los empleados. Subió al estrado del auditorio, el mismo lugar donde tantas veces había sido invisible. «Mi nombre es Isabela Nogueira», comenzó. «Y durante años, muchos de ustedes no me han visto. Mi promesa es que, a partir de hoy, en esta empresa, nadie volverá a ser invisible». Una ovación estalló en la sala, una liberación de años de miedo y cultura tóxica. Isabela no se había vengado. Había hecho algo mucho más poderoso. Había hecho justicia. La arquitecta invisible, finalmente, estaba lista para rediseñar la casa desde sus cimientos. Y así, la historia de Isabela nos enseña que la verdadera fuerza a menudo reside en aquellos que el mundo elige no ver. Nos recuerda que la integridad, la paciencia y un simple acto de bondad pueden, con el tiempo, mover montañas. Si esta historia ha resonado contigo, compártela. Ayúdanos a difundir la idea de que cada persona tiene un valor incalculable, esperando el momento adecuado para ser revelado. Y no te olvides de seguir nuestro canal, donde te esperan más historias que celebran el poder del espíritu humano.